Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros seguimos analizando y decantando lo que dejó la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, pero ahora también vamos a hacerle una mirada más global, hablando de quizás uno de los mayores problemas que enfrenta no solo nuestro país, sino que también el mundo entero. Me refiero a la crisis climática, y para abordar todos estos temas estamos en contacto con la ministra del Medio Ambiente, Maísa Rojas. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a MOL TV. Muy bien, buenas tardes. Bueno, ministra, ayer lo decía el propio presidente, voy a citar la cuña de hecho que él utilizó cuando empezó a hablar de medio ambiente. Él dijo: probablemente ningún desafío sea tan estructural como la crisis climática que enfrenta la humanidad. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de todo, ministra, pero quiero partir hablando por la COP27. Quedan menos de 6 meses para esta cumbre climática en Egipto. ¿Cuáles deberían ser ahí los principales desafíos para todos, pensando en el escenario que estamos viviendo? Bueno, el trabajo de las COP es de todos los años, ¿verdad? Es la conferencia de las partes y hubo avances importantes en la COP26 que dejó varias tareas. Las tareas, por ejemplo, incluyen dado que la ambición sumada de todos los países no está siendo suficiente para lograr el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a 1,5 grados, porque ya 2 grados ya tomamos la decisión de que no es aceptable. Le dieron la tarea a los países, bueno, vengan con nuevos compromisos, muéstrenos que efectivamente en este año han podido aumentar. Y de hecho en el Ministerio de Medio Ambiente nos vamos a hacer cargo de ese compromiso, vamos a llegar a la COP27 con algunos avances más allá del compromiso que nosotros tenemos desde el 2020, ¿verdad? En nuestra NDC, vamos a mostrar de que estamos aumentando esos compromisos. Y ahí, ¿qué papel va a jugar Chile, ministra, pensando que está este desafío del gobierno de ser un gobierno ecológico? Vamos a verlo, pero yo estoy totalmente comprometida con jugar el rol que me corresponda en esas negociaciones internacionales para aumentar la ambición. Siendo científica, yo tengo clarísimo del nivel de urgencia que tenemos que implementar tan aceleradamente, tan rápidamente estos cambios muy profundos. Ahora, la buena noticia para nosotros es que, y este es como el rol que ha jugado Chile muchas veces, que a pesar de que somos un país pequeño, que emitimos poco, somos bien ambiciosos, y somos bien ambiciosos porque entendemos que subirnos al carro de la carbono neutralidad, tal como lo tenemos hoy en día por ley, va a ser un beneficio para el país. Y ese rol de Chile, el papel que juega en esta cumbre, ¿es ahora más importante o se siente más ese peso, ministra, pensando en que está este compromiso de gobierno ecológico? Yo diría que sí, eh, porque tenemos que, como Ministerio de Medio Ambiente, darle contenido, ¿verdad?, a este compromiso de gobierno de ser el primer gobierno ecológico. Y tenemos, la buena noticia es que, bueno, tenemos varias cosas, además tenemos la ley marco de cambio climático que nos da un norte, un norte hacia dónde vamos para los próximos 30 años y que es muy transversal para el entero. Este martes se acaba de aprobar en el Congreso Escazú, nuestra adhesión a Escazú, y Escazú, ¿verdad?, lo que hace es garantizar la implementación plena y efectiva de tres principios: los principios de Sí, ahí información, participación. vamos a profundizar, ministra, en Escazú, pero antes de eso, y también pensando en la cuenta pública ayer del presidente, él habló de que nuestra política exterior será turquesa. ¿Eso a qué se refiere en concreto? Sí. La idea aquí es que es verde, ecológica, porque la biodiversidad es verde en la superficie terrestre, pero también es azul. La mitad de la biodiversidad la tenemos en nuestros océanos. Entonces, entre azul y verde se hace turquesa. Así es que aquí el compromiso que va muy en línea con con una ruta que Chile viene liderando hace mucho tiempo también, de protección a los océanos.
Los océanos ayudan a mitigar el cambio climático, pero también están siendo impactados muy fuertemente, tanto con la crisis del cambio climático, crisis de biodiversidad y también la crisis de contaminación y de los plásticos en particular. Ya, entonces, en el fondo, un concepto de la mirada que le van a aplicar a todo el tema de la política exterior, la diplomacia, las negociaciones internacionales, en el fondo. Exacto. Bueno, ministro, usted lo mencionaba ya, Escazú, se ratificó finalmente el acuerdo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿En cuánto tiempo vamos a ver ya implementado este acuerdo internacional de manera completa en nuestro país? Sí. Bueno, déjame antes de ir a ese punto decir de que es una muy, muy buena noticia, no solamente de que se haya aprobado tan rápidamente, no llevamos ni siquiera 3 meses en el gobierno y el Congreso lo aprobó, sino que además el Congreso lo aprobó con amplia mayoría. Esto demuestra de que la protección medioambiental, la democracia ambiental, porque eso es lo que hace finalmente Escazú, no es de izquierda ni de derecha, sino que es una política de Estado. Así que yo quisiera resaltar eso, que esto realmente es muy importante. Y es importante para todos nuestros desafíos ambientales, porque son desafíos que no va a resolver un solo gobierno, sino que se tienen que mantener por mucho tiempo, son de largo plazo. Y para eso necesitamos un alto nivel de consenso y de legitimidad. Entonces, de que haya sido aprobado así con bien transversalmente es bien relevante. Ahora, Escazú dice claramente de que los planes de implementación, los países obviamente son soberanos y lo tienen que realizar en la medida de sus propias capacidades y sus propias prioridades. ¿Ya? Nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente, y también esto está discutido ya con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también con Justicia, tenemos definido unos ciertos criterios, porque efectivamente la institucionalidad ambiental de Chile tiene un nivel bastante alto, tanto de acceso a la información, tenemos participación ciudadana, tenemos tribunales ambientales, ¿verdad? Así específicos para el tema de acceso a las justicias en temas ambientales. Entonces, hay una buena base. Donde no tenemos nada, y por eso estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, es en este otro aspecto importante del Acuerdo Escazú, y es que es la defensa de la protección, perdón, de los defensores medioambientales. Ahí sí que estamos al debe, y Escazú es un acuerdo sobre todo de cooperación también, así que ahí podemos aprender de algunos países que sí ya tienen o legislación o criterios, normativas, instructivos para proteger a los defensores del medio ambiente. Y ahí, ministra, ¿qué evidencia se tiene hoy en día de ataques que hayan recibido, amenazas o quizás más grave, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, incluso la muerte de activistas medioambientales, pero en nuestro país? Sí. Es que bueno, es que ese justamente es el problema, como no está como tipificado, es medio invisible. ¿Okay? Así es que eso es lo primero que hay que como que visibilizarlo y hacer un diagnóstico. Así que eso es un trabajo que se va a realizar. Perdón, ¿es invisible, pero hay noción de que ha sucedido? Sí, claramente, eso lo sabemos. Pero ¿Asesinatos, por ejemplo? Bueno, hay un par de casos que efectivamente de personas que han sido asesinadas y que sabemos que eran activistas de protección del medio ambiente. Entonces, tenemos antecedentes para poder suponer de que esta triste realidad de América Latina, que es una región en el mundo donde los defensores de medio ambiente son amenazados, amedrentados e incluso asesinados. Así que tenemos evidencia de eso, y por eso es que tenemos que avanzar a su protección más efectiva. En los otros temas, lo que nosotros hemos propuesto es, primero que nada, hacer un plan de difusión y de capacitación. Esto es lo primero, porque como es tan transversal, tenemos que difundirlo dentro del Estado, fuera del Estado, en el colegio. Así que esa es una primera etapa. Después, tenemos identificado una cantidad
de medidas que podemos tomar hoy en día sin proyectos de ley, es decir, administrativa. Ahí tenemos algunas cosas identificadas, pero lo que tenemos que hacer es un plan de implementación que obviamente en el espíritu de Escazú tiene que ser participativo. Y eso más bien lo vamos a hacer el próximo año porque no tenemos financiamiento para hacerlo este año. Así que tenemos pensado de que terminar con una buena evaluación, diagnóstico y un plan, nos vamos a demorar un año más o menos en tener. En implementar completamente Escazú. No, en tener el diagnóstico de dónde están nuestras brechas, Ya. una propuesta priorizada, porque esto depende de nuestras capacidades y de las prioridades que tenga el país. Ese plan de implementación y de diagnóstico de brecha lo vamos a tener como en un año. Perfecto. Y en el mejor de los escenarios, ministra, pensando que esto, claro, requiere varios cambios, usted misma lo decía, algunas cosas no son solo administrativas, sino que también requieren proyectos de ley. En ese mejor de los escenarios, ¿en cuánto tiempo podríamos ver implementado completamente Escazú? Lo que pasa es que Escazú se refiere a estándares. Entonces, uno, por ejemplo, acceso a la información. Y podríamos ver, nosotros tenemos una ley de transparencia. Obviamente, tenemos acceso a la información. Pero podría ser, por ejemplo, que alguna información que tenga el Servicio de Evaluación Ambiental hoy en día no esté tan disponible, o de la Superintendencia, o del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí vamos a tener que ver, y uno esto siempre lo va a poder ir ajustando. En una primera etapa quizás empecemos con inventar 3 plataformas nuevas, más adelante podrán ser un par más de plataformas. Acuérdate que hay una pieza bien importante que nos falta todavía en la institucional ambiental, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Ese servicio va a ser un servicio público para la conservación de la biodiversidad y nuestras áreas protegidas. También tiene ciertas disposiciones para monitoreo, para información sobre el estado de nuestra biodiversidad. Y con Escazú, ya con los cambios hechos, lo que usted dice, porque claro, hay que ir modificando ciertas cosas para llegar a ese estándar de Escazú. Pensando en ese momento, cuando ya esté todo listo, ¿Chile va a ser el líder en materia medioambiental a nivel regional o en estos momentos ya lo somos? Tenemos entendido de que tenemos una normativa que es bastante avanzada, efectivamente, salvo por el tema de los defensores. Ese es el talón de Aquiles. Exactamente, así que esto es una buena noticia porque nos va a permitir avanzar. Yo creo que en el tema de información, de transparencia, que ayuda, que es importante porque eso le va a permitir a las ciudadanas y ciudadanos que de que el Estado rinda cuentas, ¿verdad?, de cómo estamos. No solamente las empresas, sino que también el Estado, limita la corrupción. Son cambios que son muy positivos para el desarrollo del país y son muy importantes, porque, a ver, la lógica de Escazú es la siguiente, que a través de acceso a la información, de la participación y acceso a la justicia, mejoramos la toma de decisiones en temas ambientales, y cuando podemos tomar decisiones con mayor información, con más participación, podemos proteger el medio ambiente de mejor manera y de esa manera ser un gobierno ecológico, ¿ya? Así que es una base bien importante para ese compromiso. Quizás como para dimensionarlo bien, ya que esto es súper extenso, por ejemplo, si lo aplicamos a un caso particular, el caso de Dominga, si Escazú hubiese estado funcionando o esos estándares ya hubiesen estado aplicados en nuestro país hace 10 años, cuando empezó todo esto un poco más, ¿qué hubiese pasado con este proyecto? ¿Qué de diferente veríamos hoy en día? Claro, sí, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que esperamos también con Escazú? Porque muchas veces uno dice de que lo que debiera ocurrir con Escazú es que baje la conflictividad ambiental, social ambiental. Porque yo diría que en este caso, bueno, información siempre va a ser importante, pero participación en particular, sobre todo para grandes proyectos de inversión que requieren hoy en día de participación. Pero la idea es que esa participación, bueno, podría ser
participación temprana, es decir, incluso antes que entre a la evaluación ambiental. Participación significativa, participación en la cual las comunidades entiendan efectivamente los procesos. Muchas veces hay proyectos que son tremendamente técnicos y donde en el fondo es muy difícil realmente dar una opinión fundada porque no se entiende bien. Así que esa participación tiene que ser, la gente tiene que poder entender lo que se le está preguntando. ¿Y esa participación es además vinculante o solamente es No, información para la tramitación? no habla de participación vinculante, pero sí de participación significativa o incidente, ¿ya? No queremos que sea que el titular o la institucionalidad ambiental le cuente algo a los ciudadanos y ciudadanas y que ellos no puedan responder, sino que sí es una participación en ese sentido que sea significativa y que realmente los comentarios sean recogidos, ¿ya? Pensamos que de esa manera mejoran los proyectos, las comunidades se sienten incorporados y eso debiera bajar, por lo tanto, la judicialización de los O sea, proyectos. si hubiese estado este estándar antes, quizás Dominga nunca se hubiese judicializado, entiendo. Exactamente, esa es la lógica que está detrás. ¿Puedo yo garantizar eso? Obviamente que yo no lo puedo garantizar que ocurra, pero ese es el espíritu que está detrás, de que a partir de una buena participación podamos tener finalmente proyectos que le hagan bien a las comunidades, que le hagan bien a la economía, que le hagan bien al medio ambiente. Y de esa manera entonces dejar de judicializar estos procesos, dar certidumbre y finalmente que existan las inversiones y el empleo asociado y todos los beneficios que uno quisiera tener. Bueno, ya que estábamos hablando de este ejemplo, yo sé, ministra, que no se puede pronunciar porque si no quedaría inhabilitada cuando funcione todo esto en el Comité de Ministros, pero ¿qué le parece de que de nuevo estemos en esta instancia, el Comité de Ministros, para definir el futuro del proyecto Dominga? Sí, pues efectivamente estos proyectos son muy largos y yo creo que no nos hacen bien. Por eso justamente que estamos hablando de que queremos más transparencia, más información y mejor participación. Lo que te puedo decir es que, bueno, hay una cantidad de reclamaciones, ¿verdad? El Servicio de Evaluación Ambiental ya ha oficiado a las distintas reparticiones para que hagan los informes respondiendo a esas reclamaciones. Eso se demora un par de meses. Después el SEA recoge toda esa información, hace un consolidado, etcétera. Así que de que se vea el caso de Dominga en el Comité de Ministros tenemos un par de meses todavía, así que creo que hacia fines de año. Hacia fines de año ya podríamos ver esa votación entonces. Yo me imagino que sí. Y ministra, de todas formas, el que de nuevo estemos en esta instancia, ¿qué le parece? Tenemos una institucionalidad ambiental que lo permite, así es que eso es lo que estamos haciendo cumplir. Bueno, es inevitable no pensar en lo que sucedió en ese comité de ministros de hace unos años, en el gobierno de Michelle Bachelet, que terminó con la salida del equipo económico. Ahí se abrió toda una disputa de si era el comité de ministros o no la instancia para definir el futuro de un proyecto como este, con la inversión que significa. Y aquí, no solo de Dominga, lo quiero extrapolar, ministra. Pensando en el escenario económico que vivimos, la necesidad de inversión que necesitamos en el país, esto de Dominga, pero también otras cosas, pueden ser interpretadas como una mala señal también para el mundo privado, económico, minero en este caso, respecto a la inversión. Yo creo que lo que tenemos que ver es que necesitamos una institucionalidad ambiental que sea fuerte, que sea robusta, que les dé garantías a todos y todas, tanto a las comunidades, a la protección del medio ambiente, como al de las inversiones. Y pensamos que una buena implementación del Tratado de Escazú nos puede ayudar a eso. Bueno, y ahí vamos a estar siguiendo entonces cómo se van a ir elevando esos estándares que usted mencionaba, también todo lo que vayan a definir para esa participación ciudadana en la implementación de Escazú. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.